Bien, estaba hablando del caso de Reficar. Entonces, Reficar fue una planta procesadora de, digamos, de petróleo que se hizo para producir gasolina en Colombia. Eh, Se calculaba más o menos que esta planta en un inicio podía valer eh, 2.000 millones de dólares y al final tuvo un sobreprecio de 8.000 millones de dólares. Lo que se empezó a encontrar es que primero esta planta de procesamiento de hidrocarburos se le entregó para que la construyera a una firma que no tenía experiencia en construcción de estas plantas. Se pasó a otra que sí la tenía, pero esta otra, para inflar los precios, digamos que se enteró en un tope muy claramente establecido de cuánto era lo que se le iba a pagar, empezó a pagar sobreprecios a sus proveedores. Y digamos que detalles con eso que empezaron a verse es que habían gastos que también rayaban con escándalos, por ejemplo, pagar restaurantes, pagar comidas, pagar diversiones, diversiones que iban, digamos, relacionados con temas de fiestas y prostitución. Entonces, este escándalo realmente por el monto fue uno de los más sonados, aunque realmente no se le dio mucho cubrimiento, ni fue escándalo unos meses, pero no hubo mayor discusión al respecto. Otro de los, digamos, de los casos más sonados fue a nivel local, un caso de corrupción que se llamó el carrusel de la contratación. Un alcalde local de izquierda, después de un profuso discurso de la izquierda contra el establecimiento, digamos que llega al poder de la alcaldía y, digamos, antes de terminar, a un año de terminar su alcaldía, empieza esta parte que hay todo digamos, como un concierto para delinquir del alcalde, digamos, en obras también, obras de transporte público, transporte, digamos, aquí se llama Transmilenio, en la construcción digamos, de unos corredores para dicho transporte público. Hay más casi de 2 billones de pesos se pagaron en coimas y contratistas, y acá aparecen elementos muy interesantes. Uno, que se construyó una agencia paralela, digamos, de gobierno en Estados Unidos, que paralelo al mismo gobierno, digamos, desde allá manejaba los hilos del poder y los hilos de la contratación. Entonces cada uno de ellos decía cuánto iba para cada uno de estos sectores que estaban involucrados en corrupción. Otro elemento es que todos los concejales de todos los partidos, buena parte de los concejales se vieron involucrados en este tema. El alcalde fue destituido, actualmente tiene una condena por más de 15 años y hay procesos de otras condenas. Pero digamos, este escándalo empezó a tener otras ramificaciones y fue, digamos, el caso de ambulancias que se contrataban y que, a pesar del derecho y lo delicado que era el tema de la salud, se pagaban sobreprecios para precisamente poder tener, digamos, coimas o mordidas por parte de estos contratistas. Y, digamos, ligado también al sector salud, en este caso del carrusel de la contratación, también se vio que muchos de los hospitales distritales se le entregó a cada uno de estos contratistas, que a la vez era con grupos políticos. Esos son escándalos que, digamos, que han jalonado los últimos años, el caso de Odebrecht, el caso Reficar, el caso del carrusel de la contratación, pero han aparecido otros que son, digamos, escandalosos, han tenido menos incidencia y menos cubrimiento, pero que también muestran tal vez el lado obsceno, oscuro y perverso de la corrupción, y es quitarle el alimento, quitarle la salud
quitarle, digamos, el bienestar social a los colombianos. Uno de esos fue, existe un plan alimentario para los niños, digamos, niños que están en educación básica, primaria y media, que es para los menos favorecidos. Se les da, digamos, una ración, digamos, de medias nuevas, que llamamos acá, digamos, de onces, digamos, en momentos libres del colegio, o incluso de raciones alimenticias de almuerzo. Y digamos que eso se distribuye en los colegios públicos del país para que los niños, uno, asistan al colegio y tengan condiciones; segundo, para incentivar a las familias que manden a sus hijos al colegio. Pero esto se encontró que hay toda una red a nivel departamento, de los diferentes departamentos y municipios, que la plata de estos recursos la desvían, por ejemplo, entregando, digamos, raciones de alimento, digamos, con menos componentes, ingredientes nutricionales de los estipulados; segundo, alimentos en descomposición; tres, haciendo simular, digamos, en videos, que se le entrega una ración y tan pronto apagan la cámara le entregan otro de peores condiciones. Y esto en el año 2016-2017 ya había, digamos, habido investigaciones por más de 85.000 millones de pesos. Hay otro que es como lo que es Colombia Macondo, que es el tema de, en una región del país empezaron a aparecer muchas personas con enfermedad de hemofilia. Esta es una enfermedad que es escasa a nivel, digamos, mundial, es un grupo muy pequeño, pero acá en una región empezaron a aparecer casos y casos y casos de personas con hemofilia. Y después de empezarse a investigar, lo que se pudo dar cuenta, digamos, los órganos de control, es que se hacían pasar por enfermos, o se hacían enfermos ficticios para, digamos, facturar una enfermedad que es costosa en su tratamiento. Y cuando se empezó a investigar, primero ni los doctores habían hecho el tal diagnóstico, ni existían los enfermos, y mucha de la plata que se iba para estos casos terminaban en bolsillos de contratistas, que a su vez tenían nexos con los gobernadores o con los políticos que de alguna forma controlaban dichos recursos. Entonces está este cartel también de la hemofilia, este cartel que afecta a la salud, y lo que estamos mencionando de los niños en edad escolar. Y hubo otros que fue el tema de pagos al sector salud. Digamos que ahí hay una discusión, y pagos también al CISBEN, que pueden ser, digamos, por más de 800.000 o 1.000.000 de ciudadanos, pagos injustificados. O sea, el aporte que hace el Estado para pagar el sistema subsidiado de salud, pues no existen, solamente existían en el papel. Todos estos casos, digamos, que dan cuenta de esa corrupción y, digamos, ese estado de ánimo de la población, pero como lo mencionaba en la anterior sección, es importante decir que a pesar de eso Colombia también ha avanzado en esos indicadores que ya les compartía, ¿sí? Cubrimiento de salud, en educación, digamos, mejorando las tasas de edad de vida, promedio de edad de vida, entre otros. Entonces, señalado esto, quiero pasar al tema de las estrategias anticorrupción, ¿sí? Colombia ha sido reconocido como un país que tiene una extensa normatividad en temas anticorrupción. Una calificadora en el 2012 señaló que digamos que Colombia tenía un puntaje de 90 o 92, digamos, en normatividad, pero en implementación de dicha normatividad
tenía solamente un 67 puntos sobre 100. Quien hizo ese estudio, aquí precisando el dato, en el 2011, fue el índice global de integridad elaborado por Global Integridad, que es como una firma, como un centro de investigación frente al tema. Colombia firmó en el 97 digamos, el convenio de lucha contra la corrupción de los Estados americanos. En el 2007 firmó el convenio anticorrupción de Naciones Unidas, y en el 2015 firmó el convenio contra el soborno, digamos que es muy impulsado desde los Estados Unidos, que digamos que la ponen en un lugar fuerte sobre convenciones internacionales. Ha tenido, digamos, dos estatutos anticorrupción, uno en 1996, una ley que trataba de tipificar las conductas, armar una institucionalidad, generar unos sistemas administrativos para poder luchar contra la corrupción, y armar unas instancias, digamos, nacionales colegiadas, la Comisión Nacional de la Moralización contra la Corrupción y la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, para poder combatirlo. Esto en 96. Después, con ocasión de otros escándalos, particularmente frente al sector salud, se volvió a expedir otra nueva ley que se llamó el Estatuto Anticorrupción en el 2011, que igual a la anterior trataba de tipificar unas conductas, tipificarlas para también mostrar las sanciones correspondientes, una institucionalidad para luchar contra ella y unas exigencias a nivel administrativo, por ejemplo, la necesidad de publicar un plan anticorrupción cada año cuando empezaba, digamos, el accionar de las instituciones del Estado. Aparte de estas leyes, digamos, particulares, se crearon muchas leyes especializadas. En el caso de Colombia, tres habría que mencionar. Uno que se llamó el Estatuto de Contratación, que es tratar de regular todas esas compras, digamos, que hace el Estado, esas vinculaciones de personal, esas grandes adquisiciones que hace de obra o de provisión, mediante un reglamento relativamente estricto. Otra ley que sancionó fue la Ley de Control Interno, y es crear, digamos, como dependencias o unidades de monitoreo que hace el seguimiento a la acción de la institución, y que para dotarlos, digamos, de alguna autonomía, en los últimos años se les dio una reforma donde este jefe de control era nombrado directamente por parte del presidente de la República. Al igual que esto, se crearon leyes para, digamos, obligar a las instituciones a hacer rendición de cuentas y a publicar la información. Entonces tenemos un conjunto de leyes importantes para combatir la corrupción, y que, digamos, que se dice que aquí hay una normatividad, digamos, extensa y amplia, si fuera el caso, para poder, digamos, combatir la corrupción. Esa normatividad viene siendo acompañada de una institucionalidad robusta de órganos de control. O sea, existe la Contraloría, que es quien cuida los recursos y, digamos, que aplica sanciones económicas a quienes hagan uso indebido de ellos. Está la Procuraduría, que es quien hace el control disciplinario, que aplica sanciones, digamos, de tipo administrativo a los funcionarios que digamos, falten a las normas, que van desde amonestación hasta el retiro de cargos y el impedimento para poder contratar o vincularse al sector público. Y tenemos la Fiscalía, que es como el ente que hace investigaciones penales, digamos, con sanciones que
son, digamos, de tipo cárcel, ¿sí? Privación de la libertad, a quienes se encuentren responsables. Son instituciones que son, digamos, robustas en términos de personal y recursos, pero que lamentablemente pues los resultados frente al tema son más bien débiles frente a todos los recursos que llegan a contar, ¿no? Y hay una institución que es creada por la Presidencia de la República, que es la Secretaría de la Transparencia, que es la encargada de coordinar, digamos, de proponer estrategias y coordinar la acción de estos órganos de control, también de las Cortes de Justicia, para, digamos, la sanción de la corrupción, ¿sí? Esta Secretaría de Transparencia está adscrita al Presidente de la República, a la Presidencia de la República, y busca también coordinar campañas de prevención, ¿sí? Hacer acompañamientos a la investigación y de alguna forma pues luchar porque haya sanción. Sin embargo, y digamos que esta secretaría por un tiempo tuvo, quien la dirigía se llamaba el SAR Anticorrupción, que era supuestamente quien lideraría todo el tema de la lucha contra la corrupción. No obstante lo anterior, la crítica que ha recibido esta agencia, digamos, central del gobierno, es que no tiene dientes, o sea, no tiene poder sancionatorio, no tiene recursos, no tiene el personal para hacer las investigaciones o hacer los apoyos de coordinación. Y segundo, que quienes han nombrado ahí han sido personajes de segundo rango. Y esto, digamos, esta articulación de transparencia con órganos de control con bajos resultados, permiten formular la hipótesis y amplias leyes que en Colombia, en relación con la corrupción, existe lo que Jorge Malén señala como políticas simbólicas de corrupción. Son políticas que se publicitan, se nombran, pero finalmente para que no pase nada. Y a esto si le agregamos el ingrediente ya señalado de la actitud del gobierno nacional actual frente a la política anticorrupción, que no ha permitido que avance, que no, a pesar de su compromiso por liderarla tras el apoyo que recibió la ciudadanía, pero no ha avanzado, pues da para pensar que acá la corrupción, la política anticorrupción no es un tema de prioridad y hace falta una voluntad política y una voluntad institucional para combatirla. Y surge acá, si la corrupción no es una institución en Colombia que opera, digamos, tiene su reproducción gracias a que los mismos gobernantes, los mismos directivos de instituciones de control o son, digamos, están comprometidos con ella o son laxos con la misma. No obstante lo anterior de las instituciones que mencionaba de las leyes, también existió acá una política COMPES, o sea, una política anticorrupción, digamos así titulada, nombrada, que fue expedida hace 3 años. Realmente esta política, cuando uno la lee, porque hay el documento, y acá también es importante mostrar eso de la política simbólica, es que hay el documento, pero nunca ha habido un conjunto articulado, sistemático y estratégico de acciones para combatirla. Pero en este documento, quien llega a leerlo se da cuenta de que el mismo Estado admite la derrota frente al tema de la corrupción. Dice que esos mismos indicadores que ya les he compartido muestran que los instrumentos han sido poco eficaces y que sus 4 componentes, que es el acceso a la información, las herramientas de gestión al interior de las instituciones, el tema de la prevención, sanción y lucha contra la corrupción y el tema de las campañas de probidad, no han tenido los efectos deseados. O sea, es una política que para iniciarse muestran la derrota y el poco alcance que ha tenido la lucha anticorrupción en Colombia.
me parece interesante, digamos, los ejes que trata de mostrar esta política, y era una apuesta a que hubiera información, acceso a la información, desde dos lógicas que lo propone la ley también, que es que las instituciones tienen como un deber activo mostrar, digamos, sus actuaciones al público, ¿sí? Pero por otro lado que el público tiene el derecho a hacer peticiones que deben ser contestadas y que no se puede invocar, por ejemplo, el derecho a la reserva o al secreto de Estado. Aquí es de mencionar un elemento, y es que Colombia ha sido calificada a nivel internacional como uno de los países que han avanzado más en el gobierno electrónico. Y el gobierno electrónico tiene que ver con cómo se publicita, digamos, la información del Estado, pero, digamos, cuando se van a ver un poco los indicadores de instituciones que ven cómo se ha abierto esa información al público, realmente aparecen indicadores a nivel local bastante bajos, ¿sí? O sea, si publican los contratos, de que si suben la información a tiempo, si hay una correcta gestión documental, etcétera. Entonces, ese tema del acceso a la información es problemático. En relación con la gestión, digamos que hay indicadores, hay dos elementos que ahí aparecen fuertes, importantes, cómo se vincula el personal, y hubo un estudio que hicieron en el 2012 que le preguntaban a los funcionarios si en los últimos 6 meses cómo percibían la vinculación de los otros contratistas, funcionarios. El 28% dijo que lo veía que era por vínculos familiares y un 27% que era por vínculos políticos. Entonces, en este campo y la contratación, digamos que empezó a verse como modalidades predominantes un texto que muestra esto sobre de corrupción, que se llama Cómo se roban a Colombia, publicado, o mejor dicho, realizado por la Misión de Observación Electoral. Muestra que los contratos se utilizan la modalidad de contrato sastre, y es decir, contratos que son o sea, pliegos de licitaciones que son diseñados para que los contratos sean adjudicados a unas personas en particular. O también en la contratación se violan las normas de forma disimulada, fraccionando contrataciones. O sea, un contrato que podría ser por 1.000 millones, pero tiene que ser por licitación, se fracciona en 5 contratos de 200 millones, y, digamos, esto se adjudica de forma directa, sin pasar por concurso de mérito de licitación. Entonces, en la gestión hay un problema con el tema de la gestión de personal, cómo se vincula el tema de los contratos, ¿sí? Y hay otro tema que ya lo mencionaba antes, y es el tema de cómo se definen las cabezas directivas de las instituciones, que se deben más a nombramientos políticos que propiamente meritorios. Pero hay esa falla que reconoce la política anticorrupción a nivel de gestión, y que también va a acompañar en el problema que es falla en los instrumentos de prevención, de investigación y de sanción de la corrupción. En este caso, un poco lo que se muestra es que en Colombia algunos indicadores dan para señalar que más del 80-90% de casos investigados por la justicia quedan en impunidad, que lenta las investigaciones, que muchas veces se demoran tanto que realmente casi que el mensaje que les llega al público ciudadano es que no va a pasar nada con ellos, y es relativamente baja las tasas de investigados frente a este tema. En relación con la prevención, a pesar de que se están pasando últimamente cuñas televisivas y algunas radiales
ha sido pobre, y aunque se ha intentado crear cátedras en los colegios, también los resultados, digamos, las estrategias han sido más bien